Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 530 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Luis Santamaría advierte sobre la acción de las sectas en las redes sociales. Fuente: varios medios. En el marco de las jornadas de otoño organizadas por la Fundación Caja Rural de Zamora, el pasado 26 de octubre se celebró la última sesión con la conferencia Sectas, redes sociales y captación. Era Luis Santamaría del Río, sacerdote zamorano, el encargado de abordar un tema que cada vez genera mayor preocupación, no solo entre los jóvenes sino entre personas adultas, algunas de las cuales han sido víctimas de la acción de las sectas en la propia provincia de Zamora, tal como recoge el medio digital Noticiasil. Así, Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, desgranó el mundo de las sectas en el universo virtual explicando, paso a paso, cómo las sectas llegaron a las redes sociales e Internet. Y es que el zamorano ha asegurado que Internet es un campo propicio para las sectas, un paraíso, y eso ha originado que haya miles de sectas en cada lugar. Una afirmación que sorprendió al público asistente pero que el propio Santamaría desarrolló y explicó. Ahora mismo, hay miles de sectas en cada lugar porque si hay conexión a Internet todas las sectas del mundo están presentes, señalaba. El papel ambivalente de la red. Y es que, mediante las redes sociales o Internet, un espacio de vida, ya que no es un medio de comunicación, las posibilidades de contacto y captación son muy elevadas. Asimismo, el experto zamorano también ha desgranado que este nuevo mundo virtual tiene algunas desventajas para las propias sectas como por ejemplo, el difícil aislamiento de un adepto. Esto se debe a que el adepto no solo tiene un único canal de comunicación como ocurría antes sino que ahora el adepto puede entrar en Internet y encontrar todo tipo de información y material sobre la secta. Además, Santamaría ha expuesto la cantidad de información que ahora transita Internet sobre las sectas y las consecuencias negativas que tiene para ellas. Muestra de ello son las continuas amenazas que el zamorano recibe por parte de diferentes abogados para eliminar información. Por último, el experto también ha tratado la blogosfera, Wikipedia, YouTube y otros canales y las redes sociales como universos repletos de información, pero también peligrosos para la sociedad por su fácil captación para las sectas. Un aumento de potencial de captación. Internet ha dejado de ser solo el escaparate donde las sectas muestran su mercancía, para convertirse en un auténtico espacio de socialización virtual con un potencial mucho mayor para captar adeptos. Es una de las ideas expuestas por Luis Santamaría, tal como recoge Carlos Gil en La Opinión, El Correo de Zamora. Yo llevo más de 15 años estudiando específicamente la presencia de sectas en Internet y ha cambiado muchísimo, porque al principio servía como un escaparate donde exponían sus doctrinas y sus anzuelos también, sus elementos de enganche para la gente que estuviera interesada, explicó el experto en este oculto mundo. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías, que son mucho más interactivas y en un Internet al que la gente no acude tanto para buscar información sino que se ha convertido ya en un espacio de vida y de relaciones personales, y ahí aprovechan las sectas para el proselitismo. Santamaría expuso durante su intervención algunos casos concretos como el que se ha conocido ahora este año de Patricia Aguilar, la joven adolescente de Elche que fue captada y adoctrinada por una secta de Perú a lo largo de 2 años por Facebook y dio lugar a la salida de casa y su salida del entorno familiar. Y comparó esta realidad también con algunos fenómenos tan conocidos como la captación y la radicalización yihadista a través de Internet. Es decir, cómo a veces es posible fanatizar a algunas personas sin que haya una pertenencia grupal, unas reuniones periódicas o un estar juntos físicamente. Formación, más que información. Para combatir estas indeseables influencias, es fundamental la formación, porque información sobra. En Internet hablamos de una sobrecarga de información que está a disposición de todo el mundo, pero lo que es importante es tener la formación suficiente y la madurez suficiente para saber distinguir cuando me están mintiendo y cuando me están diciendo la verdad, cuando están intentándome llevar a otro campo y cuando están intentando generar un proceso de dependencia personal. Sobre todo es la formación de las personas.
A veces, efectivamente, no es fácil distinguir cuando estamos ante una organización que difunde una doctrina espiritual diferente o cuando se trata realmente de una secta. Para ello hay que fijarse en algunos detalles, como, por ejemplo, la ambigüedad, y que no quede muy claro qué grupo, qué institución está detrás, qué personas, qué es lo que persiguen cuando se confunden y se mezclan elementos espirituales, científicos, filosóficos, de manera que se está vendiendo un producto que puede atraer a personas con intereses muy diferentes. Es sobre todo esa ambigüedad, esa oferta difuminada de cosas. Luis Santamaría hizo una llamada a que se apoye la prevención de estos fenómenos de Internet a través de la educación, proponer talleres educativos, que en la enseñanza pueda haber algún ámbito de prevención de la radicalización y la captación a través de redes sociales, que nuestros adolescentes y jóvenes sepan estar alerta y sospechar de muchos mensajes que les llegan y de muchas ofertas que se les pueden presentar. El fenómeno de captación de las sectas no es numéricamente masivo, no es algo que tenga unas cifras muy significativas, pero cualitativamente tiene una importancia enorme, porque, es cierto que en las personas y familias en las que se da, esto es un drama. La recomendación es hacer un uso maduro y responsable de las redes sociales. 2. La Iglesia de la Cienciología es peligrosa. Fuente, Aleteia. Sobre la Iglesia de la Cienciología, una secta que se ha hecho famosa por la pertenencia de varias estrellas de Hollywood, acaba de escribir un artículo en el portal Aleteia el teólogo chileno Juan Daniel Escobar Soriano, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Lo reproducimos a continuación. La Iglesia de la Cienciología o Dianética ha logrado tener un conocimiento y atención en nuestra sociedad, que no lo han tenido otros grupos, debido al éxito que han obtenido en el mundo del cine y del espectáculo. Son miembros de este grupo, Tom Cruise, John Travolta, Jason Lee, Ann Archer, Lisa Presley, Kirstie Alley, por nombrar algunos. El fundador de este grupo fue Lafayette Ronald Hubbard, 1911-1986, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre la vida de Hubbard, tenemos dos versiones antagónicas, una realizada por sus seguidores y de carácter oficial de esa iglesia, y la otra, la que presentan diversos investigadores de este grupo. Para sus seguidores, Hubbard descubrió en el Extremo Oriente una serie de conocimientos que los colocará al servicio de la humanidad. También fue un brillante oficial de la Armada de los EUU de Norteamérica y héroe de la Segunda Guerra Mundial. 3. Para A. Silleta y P. Rodríguez, Hubbard no fue héroe, ya que se hirió en maniobras y no en batalla, terminó enfermo en un hospital y no participó de la Segunda Guerra Mundial. En realidad tendría una especie de paranoia. En 1950, publica, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Esta obra es definida por la Iglesia de Cienciología como una tecnología de curación espiritual. Y en 1954, Hubbard fundará la Iglesia de la Cienciología. ¿Qué doctrina tiene la Cienciología? Según literatura del grupo, ellos se definen como una filosofía religiosa aplicada. Su objetivo es llevar al individuo a una autocomprensión de sí mismo y de su vida como ser espiritual y en relación con el universo como un todo. 6. En lo que respecta a la creencia en un Dios particular, cada persona tiene que descubrirlo. Cuando los miembros acuden a los templos para matrimonios o funerales, reciben consejos dianéticos o confesiones y audiciones o consejos pastorales. Con respecto a la persona humana, podemos afirmar que Hubbard pensaba que los problemas del hombre tendrían su origen en el feto y la dianética es la técnica de curar espiritualmente esa situación. La persona está compuesta de cuerpo y espíritu inmortal. Tiene que pasar por reencarnaciones sucesivas para liberarse. Y para esto se requiere superar los problemas del feto o engramas. El alma o Tetan puede alcanzar el acceso a la conciencia espiritual total, al ser absoluto. Así se purifica. Para ello necesita la ayuda del ministro de culto, la audición. Lo importante es enseñar al hombre a conocer cómo conocerse. Así se intenta estudiar la sabiduría. Las técnicas usadas intentan conseguir una mejor libertad espiritual. Aquí es importante el uso del electrómetro. En las sesiones de los cursos o audiciones, el auditor sería una especie de pastor o sacerdote que ayuda a superar las limitaciones espirituales.
Con respecto a libros sagrados, este grupo no utiliza estos términos. Ellos manifiestan que la religión de Cienciología está basada, exclusivamente en la investigación, los escritos y las conferencias grabadas de L. Ronald Hubbard. Estas obras sobre el tema de Cienciología constituyen en forma colectiva, la escritura de la religión. Esta escritura es la única fuente de todas las doctrinas, los dogmas, la filosofía, las prácticas, los rituales y las políticas fundamentales de la fe de Cienciología. Comprende más de 500.000 páginas, cerca de 3.000 conferencias grabadas y más de 100 películas. Su organización. Según el investigador P. Rodríguez, la organización de este grupo sería la siguiente. Guardianes, sería una jerarquía secreta que cuida que no se abandone al grupo y no se den a conocer sus secretos. Habría acciones de persecución para los enemigos y los que abandonan al grupo. Auditores, son los que forman en el grupo, utilizando diferentes técnicas psico-religiosas, junto al electrómetro. Consejo Internacional controla todo desde Los Ángeles en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí se encuentra la oficina central, desde donde se imparten todas las órdenes importantes. Valoración. Este grupo aparece como conflictivo y hasta peligroso en informes del FBI. Estos informes son presentados por diversos investigadores, incluso por escritores anti-Iglesia Católica. También han tenido problemas en Suecia, Inglaterra, Francia, Alemania y España, donde el jefe máximo en ese país tuvo que pagar una fianza de 120 millones de las antiguas pesetas, en 1988. Las acusaciones giran en torno a que sus métodos son peligrosos, especialmente para personas con trastornos psiquiátricos. También se les ha acusado de estafa, delitos fiscales, evasiones de capital y espionaje industrial. Según los autores que han estudiado a este grupo, manifiestan que son igualmente preocupantes las entidades de rehabilitación que posee este grupo. Criminon, Droganon o Narconon, son aparentes organizaciones que trabajan con marginados, criminales o drogadictos y que pretenden cambiar la situación de estas personas. El problema es que aparecen como organismos de fachada y buscarían que personas dependan completamente del grupo. 3. Espiritualidad o consumo religioso. Fuente, Aleteia. Recogemos a continuación un artículo escrito por Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y publicado por el portal Aleteia. Mucho se ha escrito acerca del creciente interés postmoderno sobre la espiritualidad y las religiones, pero algunos expertos en la nueva religiosidad como Michael Voss, o sociólogos como G. Lipovetsky, advierten sobre las ambigüedades de la búsqueda religiosa de nuestro tiempo. ¿Es solamente una búsqueda de trascendencia o solamente un afán consumista de experiencias de bienestar? Creo que hay un poco de las dos cosas. El consumo religioso. La mentalidad consumista ha conquistado espacios de la vida que no dependen del intercambio comercial. Esta se ha infiltrado en las relaciones humanas, en la política, en la educación y en el tiempo libre. Se usa al otro como medio, para alcanzar un objetivo personal, y si este otro es Dios, también se lo usa como alguien que ha de servir para algo, según una lógica de utilidad, donde no se busca el encuentro con el otro, sino la propia gratificación. Crece así la religiosidad, a la carta, donde cada uno se arma su menú espiritual, tomando de cada tradición religiosa, de la psicología y algunas pseudociencias, lo que mejor le asista a su necesidad personal. Una muestra de ello son las incontables ofertas de técnicas de desarrollo personal en el ambiente, New Age, guías de la felicidad y de autoayuda. Como expresa Lipovetsky, asistimos a la expansión del mercado del alma y su transformación, del equilibrio y la autoestima, mientras proliferan las farmacopeas de la felicidad. En una época en que el sufrimiento carece totalmente de sentido, en que se han agotado los grandes sistemas referenciales de la historia y la tradición, la cuestión de la felicidad interior vuelve a estar sobre el tapete, convirtiéndose en un segmento comercial, en un objeto de marketing que el hiperconsumidor quiere tener a mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los medios. Autosalvación terapéutica.
A diferencia de la concepción judeocristiana de la salvación gratuita que viene de Dios, se propone un camino de autosalvación, de autoperfeccionamiento y autosanación, donde a imagen de la antigua gnosis se busca despertar la conciencia de la propia divinidad, en un panteísmo solapado o explícito, donde si se habla de Dios es como una energía impersonal de la que todos formamos parte. No se entiende la fe como diálogo, como acto de creer algo a otro Dios, sino como fe en uno mismo, como autosugestión y autosuperación. La fe se deposita en las propias posibilidades de la mente y en técnicas aprendidas de revistas y libros de autoayuda. Se abandona así la dimensión relacional de la fe y el individuo se repliega sobre sí mismo, dando la espalda a todo lo que no sea su pura subjetividad. Por otra parte, en un mundo dominado por la mentalidad técnica, también se ofrecen nuevas técnicas espirituales para salvarse de todo lo que se desee ser liberado y muchas propuestas de tipo religioso se ofrecen en el mismo lenguaje que cualquier especialista en resolver problemas técnicos porque solo requieren alguien que tenga el conocimiento y el método para resolver lo que sea. Crece una ingenua búsqueda de soluciones mágicas ante todas las dificultades que se presenten en la vida personal. Pensamiento mágico. En una cultura colonizada por la lógica instrumental, no es extraño encontrar este modo de pensar en las búsquedas espirituales, derivando en creencias y actitudes mágicas que buscan instrumentalizar a la divinidad para los fines particulares. No es un fenómeno presente solo en la religiosidad popular de corte New Age, sino que se manifiesta al interior del mismo cristianismo, en ámbitos católicos. No solamente en la incorporación de literatura y técnicas de inspiración esotérica, sino en un fideísmo que da la espalda a la razón y acepta en forma mágica e infantil toda clase de creencias supersticiosas. Esto puede verse en el uso de sacramentales, agua bendita, objetos bendecidos, etc. como una serie de amuletos con poderes mágicos, que por el solo hecho de tenerlos uno estaría protegido de cualquier mal. Se promueven así formas de vivir la fe cristiana que terminan traicionando su sentido original, deformando los sacramentos como si fueran pociones mágicas de poder sobrenatural. Las palabras no son inocentes. El uso del lenguaje que se toma prestado de un ámbito para usarse en otro, no es simplemente un montón de comparaciones inocentes, porque al cambiar el lenguaje, siempre se arrastra una concepción del ser humano y de las relaciones humanas, de la vida y del mundo. Por ejemplo, cuando se utilizan términos tomados del ámbito de la economía, del marketing, de la publicidad, y se los pretende aplicar al mundo religioso, se corre el riesgo de pervertir el sentido original de la experiencia religiosa y acomodarla a visiones reduccionistas. Además, esas categorías no dan cuenta de la realidad del hecho religioso en su verdad más profunda. Por el camino del cambio a un lenguaje comercial, se entra en una lógica donde no existe la gratuidad, sino un mero pragmatismo donde la religión se valora según lo que pueda aportar al interesado y no se habla de las grandes preguntas de sentido, de búsqueda de la verdad que llevan al ser humano al encuentro con Dios. Y así, la lógica de consumo también ha colonizado gran parte del ámbito religioso. Es significativo ver cómo muchos nuevos movimientos religiosos ya no hablan de vida eterna, sino de prosperidad, éxito y realización personal. Cambiar la mirada. Tomar conciencia de los condicionamientos culturales que pueden transformar la propia fe en un producto de supermercado, nos lleva necesariamente a estar atentos a no convertir la vida espiritual en un itinerario superficial que solo busca sensaciones o resolver problemas en forma mágica. La fe cristiana es siempre un llamado profético a salir de los propios esquemas e intereses egoístas para abrirse a una relación que nos desinstala, que nos mueve a salir al encuentro de los otros, al encuentro de Dios. Concebir las relaciones desde la gratuidad del amor, viendo al otro como fin en sí mismo y no como un instrumento para alcanzar mis intereses, es una clave ética que nos ayuda a salir de la tentación de un egoísmo crónico anclado en el propio capricho subjetivo. Cambiar la mirada desde la fe cristiana es comprender la religión como amor y verdad, no como consumo, es buscar a Dios por Él mismo, no por lo que podemos conseguir de Él. 4. Demandan a los testigos de Jehová en Australia y Canadá por encubrir casos de pederastia. Fuente: Televisa, ADN 40.
Una vez más, los testigos de Jehová son el blanco de una demanda colectiva por encubrir los crímenes de pederastas dentro de la organización religiosa. Según informa Televisa, la demanda más reciente por víctimas de abuso sexual fue interpuesta en Canadá. Las víctimas exigen que la corporación que administra las actividades de los testigos, la Watchtower Bible and Tract Society, con sede en Warwick, Estados Unidos, desembolse $66 millones. De acuerdo con la querella de las víctimas, los testigos no solo carecen de las políticas adecuadas para sancionar o denunciar ante las autoridades civiles a los presuntos responsables de abuso sexual, sino que también son acusados de encubrir esta conducta entre sus filas. Por ejemplo, toda víctima de agresión sexual debe presentar el testimonio de 2 testigos para que su denuncia dentro de la secta pueda proceder. Ante la falta de medidas y mecanismos para poder castigar a los responsables de un crimen como este, los testigos de Jehová permiten que se propague esta conducta de manera impune. Como resultado, se cuentan por miles los casos de abuso sexual cometidos contra adultos y menores de edad dentro de la organización religiosa a nivel global. Aparte de la mencionada demanda, los testigos también deben lidiar con acusaciones similares en Quebec, Australia, Estados Unidos y Europa. En entrevista para un medio de comunicación australiano, Brian McP Haddon, el abogado representante de las víctimas de aquel país, aseguró que los miembros de la organización religiosa nunca establecieron políticas específicas para evitar el abuso de menores de edad, por lo que se procederá ante las autoridades correspondientes con una demanda civil. Lo leemos en el medio ADN 40. Por otra parte, se adjuntará a la demanda documentación que, supuestamente, comprueba la complicidad de la matriz de la organización de haber creado mecanismos para obstruir la justicia y proteger pederastas. Desde 2015, autoridades australianas investigan los posibles vínculos entre demandas por abuso sexual infantil y jerarcas de los testigos de Jehová. 5. México, la transfusión de sangre a una menor hija de testigo de Jehová, en la Corte Suprema. Fuente, varios medios. El conflicto entre las creencias religiosas y el derecho a la vida ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, SCJN, donde la primera sala analizará el amparo concedido a una mujer rarámuri perteneciente a los Testigos de Jehová para agotar los tratamientos médicos para su hija enferma de leucemia antes de recibir una transfusión de sangre para salvarle la vida. Véase el boletín Informes N507. Lo cuenta la prensa de Monclova. El amparo en revisión fue turnado al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA para que estudie la determinación del DIF Chihuahua de tomar la tutela de la menor. En el amparo, la madre acusó que la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua cometió discriminación en su contra por su origen étnico y creencias religiosas, al prohibirle tomar decisiones en cuanto a la salud de su hija. La Subprocuraduría entregó la tutela provisional de la menor al DIF, solo en cuanto a lo relativo a las decisiones de los tratamientos médicos para combatir su enfermedad debido a que las creencias religiosas de la madre no autorizan una transfusión sanguínea. El Juzgado Octavo de Distrito de Chihuahua amparó a la madre de la menor para que, siempre y cuando se agoten otros tratamientos alternativos, la niña reciba la transfusión como última opción. Calificó como discriminatoria, arbitraria y denigrante para los padres de familia la tutela que asumió el DIF bajo el argumento de que por profesar la religión Testigos de Jehová, impidieron que la niña recibiera una transfusión de sangre. La sentencia del juez se dedicó al análisis del derecho de libertad de creencia y religión y el de una segunda opinión, consentimiento informado y toma de decisiones respecto a tratamientos médicos. El juez octavo de distrito indicó que la niña de 5 años no tiene la madurez para comprender el alcance de los actos médicos. De ser necesario, los doctores están autorizados a realizar los tratamientos necesarios, incluyendo la transfusión sanguínea. Detalles del caso.
En la prensa, Gardenia Mendoza cuenta que para impedir que los médicos y autoridades insistieran en la transfusión, la mujer, cuyo nombre se mantiene en anonimato, interpuso un amparo, recurso legal que procede en caso de violaciones a los derechos humanos, en contra del Sistema Integral para la Familia, DIF, de Chihuahua, la institución del gobierno que tomó la custodia de la menor para seguir las recomendaciones médicas. A través de sus abogados argumentó que la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas y Adolescentes la discriminó por no aceptar su propuesta de usar medios alternativos a la transfusión, aunque no aclaró cuáles serían esos medios. El juez Mauricio Fernández Mora concedió el amparo, y ordenó aplicar primero todos los medios alternativos, antes de la transfusión y pidió a los tres poderes de Chihuahua, ejecutivo, legislativo y judicial, realizar reformas y crear un protocolo para que los médicos sean escuchados por la justicia cuando un padre se niegue a administrar tratamientos a los niños. Inconformes por esta resolución, las autoridades chihuahuenses llevaron así el caso a la SCJN, donde se discute a contrarreloj porque la niña, quien ya recibió quimioterapia, no está recibiendo ninguna transfusión y su vida corre peligro. La Red por los Derechos de la Infancia en México, una de las organizaciones con mayor impacto en las políticas públicas a favor de la infancia, recordó a los magistrados de la Corte Suprema que ya existen instrumentos internacionales y leyes nacionales que consideran a los menores como ciudadanos con plenos derechos, entre los cuales, el más importante es el derecho a la vida. En México tenemos un problema cultural de considerar a los hijos como propiedad de los padres y no es así, observó Juan Martín Pérez, presidente de la Red. El activista cuestionó el hecho de que, en el caso de la niña Rarámuri, se extienda la fe de los padres a los hijos porque ni siquiera la ley de usos y costumbres de los pueblos originarios prohíbe las transfusiones. La Corte Suprema va a tener que escuchar con ayuda de los profesionales también a la niña y obtener la postura en el tema. Yo creo que en el corazón del debate y el reto legal es dejar bien claro que los niños son propiedad de los padres. ¿O no? Una postura polémica y discutida. Debate recuerda que los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre por razones religiosas, debido a que obedecen el mandato bíblico de abstenerse de la sangre por respeto a Dios. Según la información del sitio oficial de los Testigos de Jehová, los miembros de este credo religioso se abstienen de las transfusiones sanguíneas porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento así lo señalan, en una peculiar lectura tergiversada del texto bíblico. Por su parte, el portavoz del Obispado de Juárez, el sacerdote Ezequiel Treviso, no está de acuerdo con esta postura de los Testigos de Jehová, y mucho menos cuando una transfusión de sangre puede salvar la vida de un paciente. Es un fundamentalismo bíblico totalmente desfasado, y una ignorancia de la palabra de Dios. Además, esa postura está en contra de las normas de conservar la vida y respetarla. Evidentemente estos están equivocados, afirmó el sacerdote. Lo recoge Eber Chávez en Net Noticias. Quien también dio una opinión en contra fue el pastor evangélico José Luis Aguilar, del Templo Cristiano Rey de Gloria, quien dijo que cuando se requiere una transfusión de sangre siempre es con el fin de evitar la muerte de un paciente en los hospitales. Nosotros somos respetuosos de las creencias que cada religión practica, pero nuestra postura sobre este tema es que la vida está concentrada en la sangre, es que no hay una manifestación mayor de amor por conservar la vida de una persona que la transfusión de sangre y sería una omisión dejar morir a alguna persona por no permitirle que se le ponga sangre, dijo Aguilar. En esta misma información, Víctor Talamantes Vázquez, subdirector médico Zona Norte de la Secretaría de Salud, dijo que actualmente se siguen presentando esta clase de casos donde las familias de algunos pacientes que se encuentran delicados de salud no permiten que se le aplique una transfusión. Las cuestiones religiosas de los parientes de algunos pacientes en los hospitales por ser estos testigos de Jehová, no autorizan la aplicación de sangre o sus derivados, lo cual ha complicado la atención médica y pueden poner en riesgo la vida del enfermo, pero nosotros respetamos las creencias de ellos y sus decisiones, comentó el entrevistado. Ante estos incidentes, los familiares del paciente firman un documento donde estos aceptan el ver rechazado en su momento la transfusión sanguínea.
El licenciado en Derecho Carlos Alberto Lomelí comentó que en estos momentos sí existe una sanción para quien prohíba la transfusión de sangre y mucho más cuando la vida de quien lo requiere corre peligro, y más cuando son menores de edad. El delito de primera instancia en el cual pueden caer los padres de familia al negar este procedimiento médico para salvar una vida de unos de sus hijos, sería la omisión de cuidados en todos los aspectos. 6. Carlos Castaneda, el último Nahual. Fuente, Psicología en Zaragoza. En su página web Psicología en Zaragoza, el psicólogo Carlos Sanzandrea ha publicado un interesante artículo sobre el neochamanismo que reproducimos a continuación. El 27 de abril de 1998 fallecía Carlos Castaneda, antropólogo, doctor de la UCLA, escritor de best-sellers y orador brillante según dicen los pocos que le pudieron escuchar. Pero ese día también moría el nahual, el brujo, el chamán, y uno muy particular, uno cuya prosa arrastró y arrastra a unas generaciones enteras deseosas de establecer contacto con el infinito y salvar sus conciencias de la extinción. Los famosos relatos de Carlos llevaron a algunos a la experimentación con enteógenos peyote, en especial a raíz de la publicación de su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, 1968, en el ambiente de la contracultura y la psicodelia de los años 60 y 70. A la New Age le dejó Castaneda un legado con una gran variedad de técnicas y trabajos corporales, tensegridad, destinados a romper la percepción de la realidad cotidiana. Eso era la brujería para Castaneda, jugar a romper la percepción cotidiana para conectar con otras realidades. Sus enseñanzas finales se filtran así en una sucesión de encuentros estremecedores con un brujo yaqui en el desierto de Sonora. Estos encuentros suelen consistir en disertaciones de Don Juan, junto con algún avistamiento de seres sobrenaturales, que básicamente amenazan con llevarlo a la locura y devorar su conciencia al mínimo error, todo ello amenizado con ataques de risa de sus chamanes principales, Don Juan y Don Genaro. La vía para entrar en contacto con estos seres y realidades alternativas es, tal como relata Castaneda en libros como El conocimiento silencioso, 1987, o Relatos de poder, 1974, fruto de la capacidad para alcanzar a voluntad un estado de silencio interno, mediante la renuncia al lado racional de la realidad, que él denomina tonal, en contraposición al nahual que abriría infinitas posibilidades de contacto. Esta teoría no deja de ser un procedimiento ideal para suspender el pensamiento crítico y sucumbir al adoctrinamiento de cualquier desaprensivo. Carlos murió de cáncer de hígado, algo bastante prosaico para un ser con el título de nahual, para el presunto elegido que debía guiar a sus allegados hacia el encuentro con el infinito. No hubo tal salto, pero lo que no se puede negar es que Castaneda había conseguido crear una realidad aparte, un mundo terrible y prometedor, fantasioso y caótico a partes iguales. Resulta casi imposible describirlo por completo en este artículo, pero aquellos que lean sus libros y recorran sus peripecias, verán cómo llegó a configurar un universo extraño, atávico, y hostil a la razón, cuyo protagonista principal es el propio Carlos, que nos habla a través de Don Juan, el gran maestro, el brujo yaqui que nunca nadie vio y que probablemente nunca existió. Mediante esta treta nos iba transmitiendo todo aquello que su mente cavilaba, y así perpetró lo que probablemente fue uno de los mayores casos de apropiación cultural de la historia de la antropología, muy al estilo de Max Freedom Long cuando escribía acerca de la presunta tradición hawaiana de los Una, The Secret Science Behind Miracles, 1948. Ambos autores coinciden en desarrollar una compleja fabulación que no tiene correspondencia real con las fuentes conocidas ni con los estudios antropológicos realizados sobre estos pueblos. Lo que sí sabemos con seguridad sobre Carlos tiene más que ver con sus contradicciones que con su coherencia. Las personas que le rodearon hasta sus últimos días se evaporaron misteriosamente después de su fallecimiento, las aprendices y brujas de Castaneda, aquel linaje con el don del águila, a saber, Florinda Donner, Grau, Thaisa Avelar, Kylie Lundal, Amalia Márquez y Patricia Lee Partir desaparecieron en extrañas circunstancias. Fue un suicidio colectivo pactado. Aún hoy solo se han podido encontrar los restos mortales de Patricia en el Valle de la Muerte, California, y eso fue en 2003.
No queda claro tampoco a raíz de las declaraciones de su hijo ilegítimo si eran manipuladas, o bien manipulaban a su antojo a aquel anciano Castaneda que sufría de diabetes, y cuya mano ya temblaba al tratar de escribir de nuevo. Gracias a personas como Richard de Mille con obras como La aventura de Castaneda, El poder y la alegoría, 1976, conocemos hoy los posibles plagios y falsedades que se pueden encontrar en los libros de Carlos. Sus enseñanzas resultaron ser una mezcla confusa de corrientes, tales como el Zen, el taoísmo o el budismo, cristalizadas a través de su particular doctrina. Pero no solo el contenido es confuso, la propia vida de Carlos, desde su nacionalidad hasta sus datos biográficos, han resultado ser falsos. A esto se suma una gran cantidad de contradicciones que atestiguan aquellos que le conocieron. Por ejemplo, constaba que había estado en la UCLA en las fechas en las que, según sus libros, decía estar en el desierto de Sonora. Carlos usaba aquí fabulaciones sobrenaturales para justificar a sus seguidores su presunta bilocación, y explicaciones chamánicas como la necesidad de borrar su historia personal, para autoglorificarse por sus contradicciones ante su círculo interno, entorno en el cual se fue encerrando cada vez más. Su renuencia acusada hacia los medios, así como a dejarse grabar o fotografiar, las extrañas teorías sexuales y prácticas libertinas que relataba Amy Wallace, o las bizarras explicaciones sobre presuntas configuraciones energéticas y sexuales que figuran en los libros de Florinda, Ser en el ensueño, 1991, y Taisa, Donde cruzan los brujos, 1992, pronosticaban ya una deriva oscura y críptica de Carlos, convirtiéndose en sus últimos años en un personaje claramente superado por la pseudología fantástica que lo había catapultado a la fama y al éxito económico. Hablaba de caminos con corazón, y a pesar de ello Carlos eligió el camino hacia ninguna parte, un camino sin el mínimo rastro de humanidad, jamás reconoció nada y se obcecó hasta el último día de su vida en que sus libros contaban la verdad, aun a costa del sufrimiento y la confusión que le persiguió toda su vida, y la autodestrucción de las personas que le rodeaban. 7. Una investigación muestra los posibles efectos negativos de la meditación. Fuente, F. La meditación puede tener efectos no deseados, aunque la mayoría son transitorios y no conducen a la interrupción de la meditación ni a necesitar asistencia médica, y los más frecuentes son sufrir síntomas de ansiedad y despersonalización o desrealización, cambios en la conciencia espacial. Una investigación codirigida por el profesor de la Universidad de Valencia Ausias Cebolla analiza, por primera vez, efectos no deseados asociados a la meditación, en el primer estudio multicultural sobre los efectos adversos de la meditación. Informa de ello la agencia EFE. El equipo de investigación está formado por Ausias Cebolla, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, Marcelo de Marzo, profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo, Javier García Campayo, del Hospital Universitario Miguel Servet, y Joaquim Soler, del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Según este estudio, que ha sido publicado en la revista científica PLOS ONE en septiembre, el 25,5% de las personas encuestadas había sufrido algún efecto no deseado, ha informado la universidad en un comunicado. Hasta ahora no había estudios relevantes que plantearan la posibilidad de que la meditación tenga algún efecto no deseado en las personas. La Universidad de Valencia ha hecho una encuesta a casi 350 personas para evaluar la presencia de efectos negativos entre las personas practicantes de la meditación, considerando factores moderadores como por ejemplo el tipo, la frecuencia y la duración de estas prácticas. De los encuestados, solo 87, el 25%, informaron de haber sufrido algún efecto no deseado, aunque la mayoría fueron efectos transitorios y no condujeron a la interrupción de la meditación ni a necesitar asistencia médica. La incidencia, según la encuesta, fue más común en la práctica individual que en la grupal, y los resultados del estudio también apuntan a que algunos tipos de meditación pueden influir más en la prevalencia de efectos no deseados. Así, la atención focalizada o centrada está asociada con más efectos no deseados, mientras que las prácticas de conciencia corporal, que se relaciona con la salud psicológica y médica, están asociadas con menos.
Las reacciones más frecuentes que habían sufrido eran síntomas de ansiedad, 13,7%, y despersonalización o desrealización, cambios en la conciencia espacial, 8%. Ausia Cebolla ha explicado que la investigación sobre los efectos no deseados en las prácticas de meditación es relevante porque todavía faltan datos sobre posibles efectos y sobre los tipos de personas que no pueden beneficiarse de este tipo de prácticas. Según los datos, el 16% de los participantes en el estudio presentaba síntomas depresivos y el 23,4% síntomas de ansiedad. La meditación se ha utilizado durante más de 1000 años como una práctica espiritual o curativa, y en los últimos 20, en las sociedades occidentales, se ha registrado un incremento en el uso de prácticas de meditación relacionadas con intervenciones basadas en mindfulness, MBI, uno de los enfoques meditadores más frecuentes utilizados en el contexto científico. Ha sido muy documentado que la meditación y los MBI se asocian a varios resultados positivos, como por ejemplo una disminución de la sintomatología psiquiátrica, ansiedad, depresión, o un aumento de los estados positivos, bienestar, emociones positivas, pero todavía había ausencia de datos sobre los posibles efectos no deseados de estas prácticas. En el ámbito de las prácticas de meditación y MBI, los estudios científicos sobre los efectos no deseados son poco frecuentes y generalmente se basan en informes de casos o hipótesis especulativas. Otros estudios han indicado que los largos periodos de meditación pueden ser contraindicados para personas con problemas psiquiátricos, puesto que pueden precipitar la enfermedad mental y la psicosis. 8. Narcosatanismo, rituales y asesinatos en los cárteles de Iberoamérica. Fuente, Notimérica. El narcotráfico y las fuerzas oscuras han tenido siempre una siniestra relación, según informa Notimérica. El narcosatanismo, que es una de las prácticas más realizadas por los cárteles en Iberoamérica, se basa en la introducción de alijos de cocaína procedentes de México y Colombia. Durante una concentración de fieles satánicos se invoca a los dioses del mal para que el tráfico de drogas llegue a buen término. Los grupos satánicos de verdad se guían por los 9 mandamientos de la Iglesia de Satán, pero los nuevos grupos surgidos del narcotráfico los utilizan a conveniencia. Es todo un negocio puro y duro, indicó un investigador de sectas que prefiere mantenerse en el anonimato, según informó Las Provincias. Probablemente el caso de los narcosatánicos sea el episodio más espeluznante en la historia mexicana del crimen del siglo XX. Muchos libros se han escrito sobre el tema, al menos 4 películas se han inspirado en los hechos suscitados en el rancho Santa Elena, cercano a la ciudad mexicana de Matamoros. Un rancho con restos humanos. En abril de 1989, en la frontera entre México y Texas, una ranchera se saltó un control policial y fue perseguida por los federales, conduciéndolos hasta lo que calificaron como lugar del terror. En el rancho Santa Elena, los policías encontraron fardos de droga, dinero, paredes manchadas de sangre y una olla en cuyo interior parecía haber restos humanos. Cuando el huido fue interrogado, confesó que los restos biológicos encontrados pertenecían a un estudiante de medicina norteamericano, identificado como Mark Kilrob, desaparecido unos meses antes. Inmediatamente la policía comenzó a investigar y descubrió que el rancho pertenecía a unos hermanos narcos muy conocidos en la zona. Asimismo, se dieron cuenta de que estos narcotraficantes tenían una relación muy especial con un santero cubano identificado como Adolfo de Jesús Constanzo, alias, el Padrino de Matamoros, y el narco satánico de Matamoros. En el rancho los narcotraficantes realizaban espeluznantes rituales con seres humanos mediante los cuales buscaban protegerse de los controles policiales. Constanzo era el padrino de estos rituales y también existía la figura de una madrina, sacerdotisa o narcosatánica identificada como Sara María Aldrete. Tras la investigación, los federales averiguaron que en ese rancho no solo se realizaban rituales, sino también se produjeron varios asesinatos. En un primer momento la policía encontró 13 cuerpos que habían sufrido mutilaciones horrorosas, como la del joven Kilrob, al que le sacaron la columna vertebral, la colgaron para secarla y evitar que hubiese carne humana para hacerse un collar de protección con esos huesos.
Asesinaban estadounidenses, secaban sus cuerpos y se hacían collares con sus restos para usarlos como amuletos, según informó la periodista del programa Cuarto Milenio Carmen Porter. Promesa: volverse invisibles e invulnerables. Entre los esbirros y colaboradores de Constanzo se encontraban nombres relacionados con la policía mexicana e incluso políticos locales, concitando la atención de los sicarios y prófugos de la justicia, uniéndose a esta comunidad de espanto, creyendo ciegamente en el sacerdote santero, quien les aseguraba que no tendrían que preocuparse más del dinero, ni de la moral. Constanzo prometía a los narcotraficantes que se convertirían en seres invulnerables, invisibles ante la policía y poderosos, siempre y cuando siguieran sus indicaciones, para lo cual debían consumir la N-ganga, un brebaje que debían beber caliente, y que estaba compuesto por diversos ingredientes secretos, como llamaba a los restos humanos. Entre ellos, el cerebro de una persona, mejor de un asesino o un loco, decían, varias extremidades amputadas, sangre humana, alcohol y otras sustancias. El 6 de mayo de 1989 la policía arrinconó a Constanzo, Aldrete y a otros miembros de la banda en una gran redada policial. El padrino satánico, al verse en una situación límite, se escondió en un armario y pidió a uno de sus secuaces que acribillara el mueble con él dentro, según informó Crónica Viva. Aldrete sobrevivió y ofreció su testimonio para esclarecer las circunstancias de la tétrica historia, declarándose inocente y víctima de la congregación. Fue condenada de asociación delictiva en 1990 y encarcelada durante 6 años. En un segundo juicio, se le procesó por varios de los asesinatos en la sede de la secta, y fue sentenciada a 62 años de prisión. 9. Argentina, el hallazgo de restos de ritos Umbanda inquieta a la población. Fuente: la capital. La intriga se apoderó del barrio Latinoamérica, Rosario, Argentina, desde el pasado 28 de septiembre a las 2 de la madrugada, cuando varios vecinos vieron a 7 mujeres caminando para atrás y haciendo gestos. El enigma aumentó cuando en una esquina del corralito de las hamacas apareció una caja con ofrendas, una botella de gaseosa, chocolates, velas, flores y hasta un juguete. Hubo rito. Por las dudas, la vecinal quemó el recipiente y alejó a los chicos de los juegos. Lo cuenta Lucas Amerizo en la capital. En el rectángulo de espacio verde en Lagos y Rueda, donde funciona una placita y una cancha de fútbol, sucedió lo inesperado. Del hallazgo dieron cuenta los operadores del Distrito Centro, quienes recibieron varios llamados alertando sobre esta situación. Anoche hubo unas 7 mujeres haciendo brujería. Dejaron una caja con flores, juguetes y golosinas, y queremos avisar para que los chicos no toquen ni se acerquen. Caminaban para atrás, expresó un vecino al operador telefónico. La capital hizo una recorrida por la zona. Nos dio miedo, por las criaturas. Acá cuando despunta el solcito, se llena de mamás con nenes chicos y se usan los juegos, dijo Mario. La curiosidad produjo un revuelo en el barrio, que corrió por las redes sociales. Las fotos de la canasta circularon por los celulares de los vecinos y hasta se tejieron varias hipótesis. Por las dudas borré la foto, me daba impresión, dijo un hombre cuando este diario le preguntó por el registro. El temor a un gualicho hizo reaccionar a la vecinal del Latinoamérica. Por eso, le prendieron fuego a la caja. El rumor ya había corrido por los pasillos y escaleras de los monoblocks sin tregua. Y circuló que este ritual se había hecho previamente en zona norte y oeste. El trabajo se habría producido en 7 lugares a la vez. Una señora que es correntina dijo que el efecto podría matar a una persona, comentó una anciana. En medio de la sorpresa, los vecinos frenaron a un patrullero que circulaba por la zona para contar lo sucedido. Más tarde o más temprano se tiene que saber, porque acá arriba de nuestras cabezas hay cámaras de seguridad y supuestamente vieron o está registrado, apuntó otro vecino. Un grupito de preadolescentes se arremolinó en torno al equipo de este diario para dar su versión. Hicieron la brujería y se fueron para la tira 30, dijeron las chicas a coro. Es la mamá de un pibe de por acá que aparece con un perfil de Facebook, contó una de ellas al señalar una foto en la red social donde se lee al pie, recién salida con todo el acceso.
El dato coincide con el calendario Umbanda que consagra cada 27 de septiembre un homenaje a los ibejis, niños o crianzas. El ritual africano indica que se puede prender una vela rosa y una celeste, o una vela que tenga ambos colores juntos y pedir su protección. Para agradarlos, se les ofrece tortas, galletitas dulces, leche chocolatada, gaseosas o jugos de frutas, chupetes, chupetines, caramelos y, sobre todo, juguetes. Los datos coinciden con la canasta hallada. Fueron también las chicas quienes contaron que un niño replicó el rito haciendo chasquido con los dedos y limpiándose el cuerpo. Caía la tarde en la placita del Latinoamérica. La bocina del churrero arrimó más señoras al lugar. ¿Tiene miedo?, le preguntó la capital a una de ellas. Creo en Dios y su protección. Nada me puede pasar, respondió la mujer con firmeza. 10. Así son las creencias populares de algunos mexicanos en torno a la Santa Muerte. Fuente: La Voz. Aunque en el pasado el culto a la denominada Niña Blanca, la Santa Muerte, estuvo muy ligado a la delincuencia, hoy en día se ha popularizado en otros sectores de la sociedad, siendo condenado totalmente por el catolicismo, según explica el diario mexicano La Voz. Juani Jiménez tiene 44 años y asegura que desde que era niña la muerte la acompaña en cada paso que da, habla con ella, la orienta e incluso le da poderes para hacer el bien y le ha dicho el mes y el año que morirá, en diciembre del 2059. Ella le llama señora, pero la mayoría de sus devotos la conoce como Santísima, la Niña Blanca o la Plaquita. Asegura que desde que tiene uso de razón, escuchaba una voz en su cabeza que le decía cómo hiciera las cosas que se le dificultaban. En ese entonces pensaba que se trataba de su conciencia mediante la cual pensaba en cómo resolver cada situación. Al principio me parecía raro, pero después lo asimilé como tal y me acostumbré a escuchar esa voz que es muy similar a la mía, pero fue poco después de haberme casado cuando por primera vez vi una túnica negra al lado de mí que con sus dedos me tocó el hombro, me empezó a hablar y era el mismo tono de aquella voz que me había aconsejado toda mi vida. Según Juani, la muerte le explicó que siempre había sido ella quien la acompañaba y que por eso le había ido bien, porque la respaldaba y procuraba en situaciones que pudieran ocasionarse algún daño. Ella no se lucra con la Santa Muerte, tampoco hace trabajos. Cada vez que hablo con ella me deja muy en claro que no la utilice para hacer cosas negativas, me dice que lo malo solo se permite para defenderme cuando ya me han atacado, pero no por placer o por recibir dinero. Cree firmemente que cada persona ha tenido otras vidas y espera la siguiente, asegura que en vidas pasadas también tuvo como aliada a la señora, y dice que le pide constantemente cada vez que baja, para platicar con ella, que en las siguientes vidas siga sin desampararla. Antes se le aparecía y platicaba con ella todos los días, ahora solamente los días miércoles por la noche antes de acostarse tienen comunicación. Puedo preguntarle todo lo que quiera y ella me responde, tiene su carácter y a veces no anda de humor, pero sé que siempre me cuida. Al cuestionarle si cree que existe una rivalidad entre la muerte y Dios, aseguró que la señora le ha dejado en claro que Dios es primero y después está ella. Cuando se le aparece, Juani solo ve un manto negro colgando, no se le ve la cara, ni las manos, pero por la voz rápidamente la identifica. Hay ocasiones en que solo viene a que me fume un cigarro con ella. A mí no me gusta fumar, pero pues es parte de la amistad que se tiene. Le he planchado también su manto porque por donde pasa, la mojan. En un rincón de su recámara le tiene montado un altar con una estatua de más de 1 metro de altura, a los lados posan otras estatuas más pequeñas, esencias, veladoras, fotografías, botellas de tequila, cigarros, etc. Aclara que nunca dejará de creer en la señora, porque le ha dado poder para ayudar a la gente, le acompaña y abre caminos en sus necesidades, así como a cientos de miles y millones de mexicanos que tienen la misma devoción. Asume que ella, la Santa Muerte, es la dualidad entre el bien y el mal. Fuerte crítica desde el cristianismo. Diversas iglesias cristianas como la católica, bautista, presbiteriana, metodista, entre otras, rechazan y condenan su veneración, considerándola diabólica. Sin embargo, el culto de la Santa Muerte está ganando cada vez más adeptos.
La señora, como también la llaman, ha logrado tener entre 10 y 12 millones de devotos en sus 12 años de existencia pública, aseguró en 2014 Andrew Chestnut, autor del libro titulado Santa Muerte, La Segadora Segura. La Iglesia Católica no ve con buenos ojos la veneración a la Santa Muerte. En mayo de 2013 el presidente del Consejo Pontificio de Cultura del Vaticano condenó oficialmente la veneración de su figura y tildó el culto de blasfemia contra la religión. Los obispos católicos de México tampoco se muestran indiferentes al culto. Antes de 2001, la muerte era adorada en la clandestinidad desde las casas de sus seguidores. Pero cuando salió a la luz el primer santuario público dedicado a la Santa Muerte, en el barrio de Tepito en la Ciudad de México, no tardaron en aparecer seguidores tanto en México como en Centroamérica y en ciudades estadounidenses con una presencia importante de población latina. El origen de la Santa Muerte no está claro y muchos consideran su culto una mezcla entre catolicismo y la creencia azteca o el inframundo. La relación con el catolicismo se hace evidente en los rituales dedicados a la Santa Muerte, que son muy similares a los rituales católicos. La vinculación con las creencias indígenas es más incierta, ya que son muchas las culturas que adoran a la muerte. Según añade el artículo, tiene el estigma de ser adorada solo por criminales, prostitutas, drogadictos y en general por cualquiera que esté fuera de la ley. La fe en la Santa Muerte es mucho más compleja que la simple veneración a una imagen oscura ligada a la maldad. La mayoría de quienes conforman la base social del culto a la Santa Muerte, han sido excluidos de los mercados formales, el sistema jurídico, el acceso a la educación o la seguridad social y tienen en común un sentido de marginalidad y riesgo. Ahí caben los delincuentes, pero también las familias empobrecidas, los taxistas, ambulantes, albañiles, policías y cualquiera que se sienta en desamparo o en peligro constante.